Buen día chicos, ¿cómo estamos? Bienvenidos a una nueva sesión de aprendizaje. Hoy nos volvemos a reencontrar para retomar todo lo que es nuestro contenido temático de este bimestre. Vamos a empezar, no sin antes, aclarando ciertas dudas que han tenido en el Classroom. Han habido preguntas, las he podido contestar, pero hoy vuelvo a aclarar esos puntos para que todo se pueda desarrollar de la mejor manera posible. Lo primero, por favor, aprendamos a ingresar con nuestro correo institucional. El correo que me ha dado la institución educativa, mi correo. No correo de papá, no correo de mamá, ni de mi hermano, ni de mi hermana. El correo personal de cada uno de ustedes. Haciendo eso, no vamos a tener ningún tipo de inconvenientes. Justamente Google Classroom está habilitado para trabajar con esos correos. Si no trabajo con mi correo, allí vienen las dificultades. Eso como punto de partida. Lo segundo, tenemos que desarrollar las actividades en el tiempo previsto. Ustedes tienen un horario, yo les pido, les solicito de manera muy especial que cumplan con ese horario. Pero el colegio nos ha dado un horario hasta las 8 de la noche. Si es cierto, yo lo respeto. Pero por temas de comodidad, por así decirlo, lo habitual es que ustedes trabajen de 8, 2, 3 de la tarde máximo. Y el resto de tiempo lo distribuyan para hacer todas sus actividades recreativas. Es muy cansado trabajar hasta las 8 de la noche. Por ahí veo que algunos chicos están trabajando hasta las 11 de la noche, porque me llegan los informes al claro. Entonces, la recomendación es que ustedes utilicen y empleen siempre el horario establecido por el colegio. ¿Sí? Evitemos llegar hasta las 8 de la noche. Ustedes están en una etapa de crecimiento y necesitan descansar. Por otro lado, las tareas me están colocando evidencias donde no corresponde. Colocar las capturas y evidencias en las pestañas que están designadas para ellas. Si mi pestaña dice tarea, allí coloco la tarea. Si mi pestaña, por ejemplo, en esta actividad dice cuaderno, desarrollo mi actividad en el cuaderno, le tomo foto y esa foto lo subo en la pestaña donde dice cuaderno. Si mi pestaña dice test, cuánto aprendí y hay un examen, allí yo coloco la captura de pantalla de mi examen. Por favor, respeten esa distribución que hay dentro del Classroom, ¿correcto? ¿Sí? Vamos a suponer que hoy día, sí, me parece que hoy día les voy a dejar yo un PDF, una actividad interactiva, que no es para imprimir, sino yo le doy clic a mi PDF, ingreso a mi máquina o desde mi celular y empiezo a resolver con mi mouse o con mi pantalla táctil. Desarrollan su actividad y en la parte de abajo ustedes van a tener un botón que dice terminado o finalizado. Al darle clic allí, la máquina automáticamente les va a revisar ese PDF. Entonces, cuando sale ese PDF con su calificación, que les va a salir 10 de 10, no se asusten. Estoy jalado, no. Ese 10 de 10 significa 20. Si saco 7 de 10, 7 por 2, 14. Vale 14. Y si saco 6 puntos, 6 por 2, 12. Y así, actividad interactiva de PDF, allí me envían ese archivo. No me confundan las pestañas, por favor, ni las actividades. ¿Correcto? ¿Sí? Espero que haya quedado claro. Si ustedes se dan cuenta, me están mandando las actividades, yo reviso, yo comento, yo les felicito, veo que dibujan muy bien, pero por ahí hay unos detallitos que hay que subsanar, por ejemplo, el pintado de los dibujos, el colorear. ¿Se imaginan una planta en blanco y negro? Todo color le da vida a la vida. Así que chicos, coloreemos, ¿sí? Bueno, sin más preámbulos, y espero que ya no hayan dudas, vamos a empezar con la clase del día.
Y como podemos ver nosotros allí, en la figura de la pantalla principal, hay una planta. Pero la planta ya lo hicimos. Sí, las partes. Pero hoy nos vamos a enfocar en un proceso muy importante, muy fundamental que realiza la planta. Vamos a iniciar. Vamos a ver qué nos corresponde desarrollar el día de hoy. Empieza nuestra área. Claro que vamos a hablar de las plantas como contenido temático. Y vamos a desarrollar la competencia Explica el mundo físico basándose en conocimientos sobre los seres vivos, es decir, sobre las plantas. Les presento hoy día un índice en donde vamos a ver qué es lo que vamos a ver de manera general. Ya posteriormente vamos a ir desligando cada uno de esos títulos y vamos a ir analizando el contenido de ellos. Vamos a ver las plantas, la fotosíntesis. Va a haber un simulador de la fotosíntesis, cómo circula el alimento dentro de la planta, actividades y profundiza. Actividades y profundiza que están dentro de su cuadernillo. Quiere decir que en este momento yo tengo que tener mi cuadernillo a la mano, mi lápiz, mi borrador y mis colores, ¿correcto? ¿Sí? Continuamos entonces. Vamos a ver. Y empezamos. Las plantas. Me dicen, las plantas elaboran sus propios alimentos a través de la fotosíntesis. Las plantas elaboran sus propios alimentos a través de la fotosíntesis. A diferencia de nosotros, que estamos pendientes de desayuno, almuerzo, cena, que la fruta a media mañana, que la fruta a media tarde, nosotros vamos en busca del alimento. Nosotros no podemos fabricar nuestro propio alimento. La planta tiene esa capacidad de ella misma fabricar su propio alimento. Por eso a la planta se le llama autótrofa. Es un ser autótrofo. Cuando elaboran ella su propio alimento, estamos hablando de un proceso fundamental que ella realiza. Y ese proceso fundamental se llama fotosíntesis. Aparte de ello, toda planta tiene funciones vitales. Esas funciones vitales, ¿cuáles son? La primera de ellas. Toda planta se relaciona con los cambios que ocurren en su entorno. Es decir, estas responden a estímulos de su medio ambiente. ¿Qué es eso? Vamos a suponer que tenemos una planta en la esquina de mi casa, pero hasta esa esquina de la casa no llega la luz del sol. ¿Qué hace la planta? Así como en este modelo, tuerce su rama tratando de llegar o tratando de que los rayos del sol le lleguen a sus hojas. Ahí ella está reaccionando a ese estímulo, ella quiere que esos rayos del sol le lleguen. Luego, vemos en los jardines hay flores que durante el día están abiertas, pero durante la noche se cierran. Responden a estímulos del día y de la noche. Eso es relacionarse con los cambios que ocurren en su entorno. Siguiente función. Y vemos acá que me hablan de la nutrición y que absorben las sales y el dióxido de carbono disuelto en el agua y también en el aire. Nutrición. Absorben sales minerales. Claro, tiene raíz. Y si recuerdo el tema anterior, mediante la raíz o la función principal de la raíz es absorber agua y sales minerales. Entonces la planta se nutre. La planta se nutre. Ya van dos funciones. Toda planta se relaciona, toda planta se nutre. Siguiente. Reproducción. Y no nos olvidemos que los órganos reproductores de la planta están en la flor. La planta se reproduce. Pero hay plantas
que no tienen flores. Claro que sí. Y esa planta que no tiene flores realiza una reproducción asexual. En cambio, esa planta que sí tiene flores me realiza una reproducción sexual. Ahí está la diferencia. ¿Sí? Ahí está la diferencia. 3 funciones básicas. Relacionarse, la planta se nutre y la planta se reproduce. Y la planta se reproduce. Continuamos. La fotosíntesis. Ya lo habíamos escuchado también como que un poquito el término bien cortito en la clase anterior. ¿Qué es la fotosíntesis? Esa fotosíntesis será el proceso mediante el cual las plantas transforman el agua, las sales minerales o sustancias minerales y el dióxido de carbono en sustancias nutritivas empleando para ella la energía del sol. ¿Qué emplea o qué necesita la planta? Agua, sustancias o sales minerales, dióxido de carbono y los rayos del sol. Eso necesita la planta para empezar su proceso de fotosíntesis. Ahora, cabe mencionar que esa fotosíntesis se da durante el día. Durante el día. La fotosíntesis. Continuamos. El agua y las sustancias minerales del suelo penetran por la raíz y el CO2 del aire. Estas sustancias van a ser transportadas a las hojas donde están los cloroplastos que contienen clorofila, pigmento de color verde que da ese color característico a las plantas. ¿Sí? Entonces, para que entiendan un poquito. Toda fotosíntesis se da durante el día. Este dióxido de carbono que está en el aire tiene que entrar a la hoja. ¿Qué más tiene que llegar a la hoja? El agua y las sales minerales que son absorbidas por la raíz. Esas dos sustancias tienen que subir y llegar a las hojas. Y también necesitan los rayos del sol, la luz. La luz. ¿Qué hay en la hoja? En la hoja te dicen claramente que hay cloroplastos y que dentro de los cloroplastos hay clorofila, pigmento que le da esa coloración verde a la planta. Y es gracias a la clorofila que se realiza la fotosíntesis. ¿Sí? Continuamos. No confundamos dos conceptos. No confundamos dos conceptos. La respiración. Las plantas respiran, sí. Y cuando respiran, ellas absorben oxígeno y expulsan dióxido de carbono, como nosotros. Oxígeno y lo que inhalamos es dióxido de carbono. Esa respiración también la realizan las plantas y es durante todo el día y la noche. El otro concepto, la otra parte, es la fotosíntesis, que solamente se da durante el día. Y en el proceso de fotosíntesis, ¿qué absorbe la planta? Dióxido de carbono. ¿Y qué va a eliminar? Oxígeno. Todo lo contrario a la respiración. Vamos a continuar. Vamos a ver un pequeño simulador para que me puedan entender. ¿Ya? Vámonos al interior de la planta para ver qué es lo que hace. Pero primero vamos a reconocer las partes de este simulador. Miren, aquí está dióxido de carbono, el agua, los rayos del sol, la luz, la glucosa, que es la sustancia nutritiva, oxígeno y clorofila. Miren, este símbolo de clorofila, esta leyenda, miren, está aquí en la hoja. ¿Por qué? Porque dentro de la hoja hay cloroplastos y ahí dentro de los cloroplastos está la clorofila. Veamos. Miren, allí,
Miren cómo este dióxido de carbono del ambiente y esta agua y sales minerales que absorbe la raíz va a ir a un lugar específico y ya los rayos del sol también están bajando, miren. Ahí está. Los rayos del sol, que es la luz, el dióxido de carbono del ambiente, el agua y las sales minerales se van a dirigir a un lugar específico de la planta. Ahí está. Llegaron a la hoja. Y es en la hoja, donde está la clorofila, que se va a realizar la fotosíntesis. Se realiza la fotosíntesis, se realiza ese proceso. A ver, un momentito. Vamos a retroceder. Aquí. Ahí está. Se realiza el proceso y miren, sale la sustancia nutritiva y el oxígeno que se va al ambiente. Miren, ingresan, se dio la fotosíntesis, miren, sale el oxígeno que se va al medio ambiente y la sustancia nutritiva que es la glucosa que va a alimentar a la planta, Ahí está. ¿Se dan cuenta? Lo vemos otra vez, para que ustedes puedan analizar bien cómo es que se realiza esa fotosíntesis. Miren, agua, dióxido de carbono, rayos del sol se dirigen a la hoja, se produce la fotosíntesis, la glucosa se va a toda la planta para alimentarla y el oxígeno se va al ambiente. Ese es el proceso de fotosíntesis. ¿Correcto? Vamos a continuar. ¿Cómo circula esa agua, sales minerales? ¿Cómo circula esa sustancia nutritiva, ese oxígeno? En nosotros, por ejemplo, tenemos la sangre, ¿cierto? Y nuestra sangre circula a través de nuestras arterias, venas y capilares. Son esos conductos de nuestro sistema circulatorio que permiten que la sangre, que ese fluido, circule en nuestro cuerpo y lleve el alimento necesario. Pero en las plantas no hay venas, no hay arterias, ni hay capilares, pero hay conductos que se le parecen. Y aquí vamos a aprender hoy día. La mayoría de las plantas tienen dos conductores que se encuentran en el tallo y la raíz. Estos conductos son el xilema y el floema, que son parecidas a las venas y a las arterias por donde circulan los líquidos. Y ahí está, xilema y floema. El xilema va a transportar agua y sales minerales desde la raíz hacia las hojas. El xilema transporta agua y sales minerales. Ya llega a las hojas y en las hojas se forma una sustancia nutritiva. En el simulador habíamos visto que esa sustancia nutritiva es la glucosa. Para que esa glucosa pase a toda la planta y la alimente, porque el alimento en sí ya es la glucosa, va a utilizar unos conductos llamados floema. Es el floema quien va a transportar la sustancia nutritiva a toda la planta. ¿Correcto? Continuamos. De manera separada. Aquí, el xilema, que es la primera parte para que la planta luego realice fotosíntesis. El xilema conduce el agua y las sales minerales o sustancias minerales desde la raíz hasta las hojas. Se da la fotosíntesis en la hoja y aparece en el floema o los floemas. Este floema, ¿qué va a hacer? Allá el floema va a conducir
las sustancias nutritivas de las hojas a toda la planta. Entonces hay dos conductos por donde circulan los alimentos de la planta, xilema y floema. Xilema y floema, no nos olvidemos. Actividades. Por favor, a la mano, cuadernillo, lápiz, borrador, colores. Y vamos a empezar con la pregunta número 1, si no me equivoco. ¿Qué es la fotosíntesis? En resumen, Miss, es el proceso mediante el cual la planta elabora su propio alimento. Perfecto. Miss, gracias a la clorofila. Sí, también es una respuesta válida. Y lo vemos acá. Es el proceso por el cual las plantas transforman el agua, las sustancias minerales y el dióxido de carbono en sustancias nutritivas, empleando para ella la energía del sol. No nos olvidemos, necesita luz, necesita los rayos del sol. Pregunta 2. Completa el proceso de la fotosíntesis y me dan como que una pequeña ecuación. Y aquí está. La fotosíntesis. Agua y sales minerales o sustancias minerales que está en la tierra y que es absorbida por la raíz, más el dióxido de carbono, CO2, más la luz del sol, ello en conjunto suben por la planta, por el xilema, ocurre fotosíntesis y salen oxígeno que va al ambiente, ese oxígeno que nos ayuda a respirar, y por el floema se distribuye las sustancias nutritivas. Y hemos visto que una de las sustancias nutritivas es la glucosa. Es la glucosa, ¿correcto? Siguiente pregunta. Vamos a ver. ¿Qué tenemos en la siguiente pregunta? Responde las siguientes preguntas y estamos en la 3. La 3 me parece que tiene 4 apartados. ¿En qué parte de la planta se realiza la fotosíntesis? Lo hemos visto, clase anterior y ahora en el simulador. ¿Hacia dónde van esas sustancias que absorbe la raíz y el tallo? Y es el lugar donde se realiza la fotosíntesis. ¿Qué dice? Así es. La fotosíntesis se realiza en las hojas. Aquí está, miren. Agua, sales minerales suben, es el dióxido de carbono del ambiente, ingresan a la hoja. También están los rayos del sol. Y cuando se realizó la fotosíntesis, ¿qué es lo que sale de las hojas para irse alrededor de toda la planta? Al ambiente se va el oxígeno, y las sustancias nutritivas que son distribuidas a toda la planta mediante el floema. Continuamos. Responde a las siguientes preguntas. ¿Cuándo ocurre la fotosíntesis? ¿Lo recuerdan? ¿De noche? ¿De día? ¿En qué momento se da la fotosíntesis? La fotosíntesis ocurre de día. Y eso lo habíamos visto en este gráfico. Ahí está. De día porque se necesitan los rayos del sol. Siguiente pregunta. ¿Qué ingresa en este proceso? ¿Qué necesita la planta que ingrese del exterior para realizar fotosíntesis? ¿Cuántas sustancias o productos son? ¿Qué ingresa? Veamos. Durante el proceso de la fotosíntesis ingresa agua, sales minerales o sustancias minerales, dióxido de carbono y los rayos del sol. Y eso lo vemos aquí. Para que la planta realice fotosíntesis, ¿qué ingresa? Los rayos del sol, dióxido de carbono, agua y sales minerales o sustancias minerales, que es lo mismo.
¿sí? Ingresando estas sustancias, la planta, la hoja se prepara para realizar fotosíntesis. Siguiente pregunta. ¿Qué se obtiene de este proceso? ¿Qué sale después de haber realizado fotosíntesis? ¿Qué hay? ¿Qué se formó? Veamos. De este proceso se obtiene el oxígeno que se va al ambiente y que nos permite respirar y salen sustancias nutritivas. Lo habíamos visto en el simulador que una de esas sustancias nutritivas es la glucosa. Si desean, lo colocan, ¿sí? Para complementar nuestro aprendizaje. Lo vamos a ver gráficamente y ahí está. Se realizó fotosíntesis en la hoja y como producto sale el oxígeno al medio ambiente y las sustancias nutritivas. Estas sustancias nutritivas, no se olviden, son distribuidas a toda la planta por el floema, por el floema. Continuamos. Xilema y floema. ¿Por qué estarán allí? ¿Qué dirá mi pregunta? ¿Cómo se llaman los conductos por los que circula el alimento en las plantas? Los conductos por los que circulan los alimentos en las plantas se llaman xilema y floema. Xilema y floema. ¿Sí? Esos dos conductos. Continuamos. Vamos a profundizar un poquito el tema, a ver cómo nos va. Recordemos. Recordemos. ¿Ver? ¿Qué productos se obtienen de la fotosíntesis? Me parece que ya lo hemos visto ahorita. ¿Qué productos se obtienen de la fotosíntesis? ¿Lo recuerdan? De la fotosíntesis se obtiene el oxígeno y sustancias nutritivas. Pregunta 6. Completa los espacios en blanco con las palabras de la nube. A ver. Y aquí tenemos en la nube xilema y luego floema. Y dice, conduce el agua y las sales minerales de la raíz a las hojas. ¿Quién me conduce el agua y las sales minerales de la raíz a las hojas? Así es, el xilema. Conduce las sustancias nutritivas de las hojas a toda la planta. Lógicamente, el que ha quedado y es el floema. Y es el floema. Continuamos. ¿Qué es la clorofila? ¿Lo recuerdan? Clorofila, cloroplastos, hojas. ¿Qué será la clorofila? Esa clorofila es un pigmento de color verde que se halla presente en las hojas y tallos de muchos vegetales y que es el responsable del proceso de fotosíntesis, En sí, este es el resumen de lo que es la fotosíntesis. Todo ese proceso que utiliza la planta para poderse alimentar, La planta se nutre, la planta se relaciona, la planta se reproduce, pero eso lo hace gracias a este proceso. Imagínense, si la planta no realiza fotosíntesis, no se alimenta. Y un ser vivo que no se alimenta muere rápidamente. ¿Correcto? Creo que hemos llegado a la parte final. Gracias por la atención y por favor, de manera muy especial, cumplan con las actividades. ¿Qué es lo que van a hacer en esta semana de clases? Si no me equivoco, el cuadernillo, que lo acabamos de desarrollar, me mandan la captura de pantalla del cuadernillo resuelto en el espacio donde está el video
Luego va a haber una pestaña para cuaderno. Allí dirá cuaderno, qué es lo que van a hacer en su cuaderno. Viene un pequeño test de este tema que hemos visto. Ingresar con el correo institucional, por favor. ¿Sí? Y luego una actividad interactiva que espero que les agrade. Un PDF. Miss, ¿imprimo el PDF? No. El PDF no se imprime. Lo abres, desarrollas desde la máquina o desde tu celular. Si es que tienes que arrastrar, marcar, relacionar, lo hacen desde la computadora o desde el celular. Y en la parte de abajo de ese PDF dice terminar o terminado. Le das clic y automáticamente la máquina lo va a revisar. ¿Qué me vas a enviar a mí? Esa hoja revisada por la máquina, donde diga, por ejemplo, 10 de 10. Miss, jalé, no. 10 es 20. 8 es 16. 7 es 14. Al número que ustedes saquen, multiplíquenlo por 2 y esa es la calificación que van a ver reflejada en el Classroom. Si hay alguna duda, me comunico con ustedes, me escriben de manera educada y yo respondo al instante. ¿Correcto, chicos? Espero que les haya agradado la clase. Cuídense mucho, cumplan con las actividades y nos estamos viendo de manera asincrónica en el Classroom. Conforme ustedes van contestando, van escribiendo, yo también estoy allí para ver sus consultas. Cuídense mucho, chicos. Nos estamos viendo. Chao, chao.